Forma en la carta a los Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzadamente, según su poder que obra poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Permítenos meditar en esta mañana en tu palabra. Permite, Señor, que sea capaz de transmitir lo que tú le quisiste decir a los colosenses, que esto sea oportuno, pertinente para nuestras vidas, que aliente nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a dejar atrás las rodillas paralizadas. Muévenos, Padre, haz tú la obra, Señor.
permíteme solamente ser un instrumento en tus manos, que toda la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús oramos, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, como agua, hermanos. Como agua se fueron el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, una carta en verdad importante dentro del Nuevo Testamento, porque es una carta que escribe el apóstol Pablo para refutar las falsas enseñanzas de los falsos maestros gnósticos que había en la ciudad de Colosas. Así es que, hermanos, cuando usted y yo leemos el capítulo 1, hemos identificado perfectamente que Pablo les dice a los colosenses: les escribo no porque sea yo o me sienta yo algo importante, soy ministro, soy el apóstol de Jesucristo y doy gracias porque llegó el evangelio y los ha transformado. Pero no me conformo con eso, deseo que ustedes sean capaces de seguir siendo transformados mientras se ocupen de comprender la palabra de Dios, sean enseñados, den mucho fruto, y este fruto lo pueden dar porque han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, quien es el más grande ser y más importante, el único ser en su clase en este universo. Él es Dios, creador, sustentador, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el primero en resucitar. ¿Y saben qué? Dios ha confirmado que ustedes han sido trasladados y han sido redimidos por Dios. Hay evidencia de esto. ¿Y saben? Va a decir el apóstol Pablo en los versículos 24 al 29, por eso me alegro. Lo que yo he hecho no ha sido en vano. ¿Ya vio? Hay un tono festivo en la primera palabra del capítulo 1, verso 24. Ahora me alegro. Lo que ha pasado no ha sido en vano. Lo que pasó con Cristo no ha sido en vano. Lo que me pasa a mí no ha sido en vano. Así es que cuando usted y yo, esto que va a decir Pablo es relevante, es importante, y le voy a decir la razón. Porque cuando usted y yo llegamos al capítulo 1, versos 24 al 29, nosotros encontramos que Pablo va a explicar a los colosenses las consecuencias, la labor, la tarea y el resultado del llamado que recibió de Dios. Es decir, va a describir que Dios lo llamó y va a decir Pablo, sí, la labor, la tarea, el resultado del llamado de Dios hacia mi vida no es en vano. Ahora, yo sé que usted va a decir, bueno, pues esto era relevante para Pablo, pero pues a nosotros, ¿qué? No, para nosotros es relevante. Y le voy a decir por qué. Porque en Colosenses 1, 24 al 29 encontramos 5 razones para dedicar nuestra vida en servicio al Señor. Usted va a encontrar 5 razones para dedicar su vida en servicio al Señor. Yo sé que usted y yo no hemos sido llamados a ser apóstoles. No, nadie de aquí ha sido llamado a ser apóstol. Solamente Pablo y aquellos 11 que se quedaron con el Señor. Sin embargo, sí podemos encontrar 5 razones para dedicar nuestra vida al servicio al Señor. Porque es importante que usted y yo nos dediquemos a servir al Señor. Bueno, esto nos lo va a enseñar Pablo. Y recuerden lo que empezamos diciendo hace un momento. La iglesia solamente funciona al 100% cuando el 100% de sus ¿qué? Miembros sirven. Ahora, hermanos, servir al Señor no es nada sencillo, no es nada fácil. Así es que si quiere un título para el sermón de hoy, está bien sencillo. El sermón o el mensaje se titula Una vida que sirve a Dios. Y una vida que sirve a Dios aprende 5 cosas que solamente se aprenden en dimensión grande cuando usted y yo ¿qué? Servimos. Si usted no sirve de alguna manera al Señor, si yo no sirvo de manera plena al Señor, yo no voy a poder aprender ciertas cosas. Y mire, lo primero que le quiero decir es que cuando una vida sirve a Dios, aprende a vivir con gozo. Aprende a vivir con gozo. Un gozo especial, un gozo particular. Quiero que usted me acompañe. Observe el verso número 24. ¿Cómo empieza, hermanos? ¿Cómo empieza? Sí me siguen, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, para ya despertar, hermanos. Muy bien. ¿Cómo empieza? Ahora me alegro. Dice Pablo, ahora me alegro. Ahora me alegro. Ahora, en este momento, yo sé que, Isaac, ¿qué nos vas a explicar de ahora? Bueno, es que sí es importante, hermano. Déjeme decirle por qué.
en este mismo momento me encuentro muy contento, estoy muy alegre, me encuentro con gran regocijo, estoy con un enorme gozo. Ahora, yo le voy a preguntar una cosa, a ver, dígame usted, ¿cuándo le saldrían esas palabras? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo usted podría decir, mira, me siento bien contento, me siento bien alegre, estoy que no quepo de la alegría en mi corazón, estoy bien feliz? ¿Cuándo lo diría eso? Pues si usted está en la Riviera Nayarit, con una piñada en la mano, sentado en el camastro, viendo la puesta del sol. A lo mejor, wow, ¿no? O si está bien contento viendo triunfar a su equipo de fútbol americano favorito, bueno, o de fútbol, o lo que quiera. ¿Cuándo usted podría decir que está muy alegre, contento? Cuando hay mucho trabajo, cuando no hay problemas. Pero déjeme decirle por qué es tan importante. ¿Cuándo dice esto Pablo? ¿Saben dónde estaba Pablo cuando dice esto? ¿Otra vez? ¿En dónde estaba? Estaba en la prisión. Pablo estaba preso en la cárcel de Roma a consecuencia de predicar en el Evangelio. Y entonces se vuelve relevante. Se vuelve relevante saber que dice Pablo, híjole, pues ya que sé que han sido reconciliados con Dios, que la labor que hemos venido haciendo no ha sido inútil, no ha sido inerte, pues yo me siento muy contento. Y vean lo que va a decir, me alegro de mis sufrimientos. Pablo dice, pues sí la he sufrido, la verdad es de que sí la he sufrido, sí la he padecido. A ver, ¿por qué decimos esto? Recuerde usted un poquito el libro de los Hechos. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Preso. Primero, previamente, ¿en dónde estuvo? En un barco que naufragó, donde nadie se iba a salvar y se estaban pelando los marineros. Y no pensen, agárrenlos, no los dejes ir. Pues mata a los presos, no porque me matan a mí. No nos mates, Dios va a rescatar el barco. Pero previo a eso, estuvo mucho tiempo con dos reyes que querían negociar a través de el cochupo, ¿no? A través de la mordida, que se le dejara libre. Y previo a eso estuvo atrás encarcelado, hermanos. ¿En dónde? En Roma, donde lo agarraron a zapes. Y si nosotros nos vamos más atrás, una y otra vez Pablo había sufrido por el Evangelio. ¿Está de acuerdo o no? Mire, en los puntos de la predicación de Pablo era, Pablo predica, Pablo los exhorta, los confronta con su pecado. Punto 3, ahí vienen las piedras. Punto 4, levántate y límpiate, ¿no? ¿Se acuerda todos estos? No le pasó una, no le pasó 2 veces, hermano. Usted tiene que leer la vida de Pablo y dice, pues he naufragado, he estado en el mar una noche y un día, ahí en la torre, hermanos. Pablo había sufrido, ¿ya se dio cuenta? Y dice, pues ahora me alegro, estoy gozoso. ¿Por qué? Porque sé lo siguiente, ahora me alegro de mis sufrimientos, me alegro de mis padecimientos, me alegro de todo lo que he pasado, de mis padecimientos. ¿Por qué? Bueno, pues por lo siguiente, por vosotros. Y fíjese cómo es enfático el apóstol Pablo. Observe cómo es enfático. Vean lo que va a decir. Me alegro por vosotros. ¿En dónde? En mis sufrimientos, por ustedes, en mi carne. Es decir, cuando Pablo escribe todo esto, va a decir, quiere dejar bien claro que él ha sufrido en carne propia. Y cuando dice en mi carne es, he sufrido en todo mi ser. ¿Le ha tocado sufrir en todo su ser? No es cuando se corta un dedo, le duele el dedo, ¿no? No, es cuando incluso el dolor agobia la mente, agobia las emociones, agobia todo. Y usted seguramente busca escapar. Probablemente se duerme, busca distraerse. Pues observe, Pablo es ahora sí que de carne y hueso. Es de carne y hueso. A Pablo le había costado sufrir con tal de ¿qué? De predicar el Evangelio. Pero en medio de tanta dificultad, Pablo era una vida que sirve a Dios, y una vida que sirve a Dios aprende a vivir ¿cómo? Con gozo. Aprende a vivir con gozo. ¿Y saben por qué vivía con gozo? Porque él encontraba que en todo momento
era consciente de que él era un hombre indigno de servir al Señor. A ver, ¿por qué le digo todo esto, hermanos? Mire, algo que apaga el gozo, algo que va a hacer que el gozo sea opacado, apagado, es lo siguiente. Primero, es el hecho de no sentir o no ver resultados. Algo que puede apagar el gozo en una persona son las circunstancias. Algo que puede apagar el gozo son las aflicciones. Son todas las variables que usted y yo no podemos controlar. ¿Sabe qué es algo que ayuda a que el gozo no se pierda? Ser agradecido. Y Pablo sabía su posición. Pablo sabía que él se dedicaba a predicar el evangelio, pero Pablo sabía perfectamente de dónde había sido sacado. Ahora, recuerde de dónde había sido sacado Pablo. ¿De dónde había sido sacado Pablo? Él era judío de judíos. ¿De la tribu? ¿De qué? De Benjamín. ¿Fariseo de? Fariseos. Él, perseguidor de la iglesia. Era el genocida de los cristianos. Él no quería saber de Cristo. Estaba a los pies de los que apedreaban a Esteban, autorizando su muerte. Y ese Pablo fue sacado de ese lugar, tomado, y el día que iba en camino a Damasco por más cristianos, ¿qué le sucedió? Se cayó del caballo. No dice que se cayó del caballo. ¿Qué sucedió, hermanos? Se le apareció el Señor Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguía directamente al Señor Jesús. ¿A quién perseguía? A la iglesia. Y entonces le dice a un siervo, Ananías: ve y ora por este hombre, pero es el perseguidor, porque me es útil. Y va a sufrir por predicar el evangelio. Se da cuenta. Él sabía que si alguien no se merecía ser salvo y después ser llamado a ser servidor del Señor Jesús, ¿quién era? Pablo. Y ahora dice: pues lo que he sufrido vale la pena. Ahora me alegro. Ahora me gozo. Hermano, cuando usted y yo servimos a otros, el gozo es distinto. El gozo es incomparable. ¿Sabe por qué el gozo es incomparable? Porque servir a nuestros hermanos en la fe, con la intención de ver formado el carácter de Cristo Jesús, hermanos, eso provoca un gozo indescriptible. De repente voltear y ver y decir: no son los mismos de hace 3 años. Dios está haciendo su obra. ¿Sabe uno qué dice? ¿Sabe uno qué piensa? ¿Sabe qué debiésemos pensar todos? Pablo diría: me alegro. No cabe mi corazón en mi pecho. Cuando volteamos y vemos y decimos: conozco las dificultades de tal o cual persona. Conozco qué sucedió para llegar aquí a los pies de Cristo. Veo cómo han atravesado y todo lo que se ha hecho para explicarles mejor el evangelio, y cómo ahora las circunstancias no los mueven, y veo formado el carácter de Cristo en ellos. Veo que es patente que han sido reconciliados con Dios. La gente, usted dice: me siento con gozo. No hay otra cosa, hermanos. No lo va a encontrar. Usted no va a encontrar, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la familia, ni en ninguna otra relación, un gozo que se compare de ver cómo la gente va siendo transformada a la imagen de Cristo. Y Pablo lo identifica y dice: pues vale la pena las golpizas, vale la pena las persecuciones, vale la pena las enfermedades, vale la pena los naufragios, vale la pena la cárcel. Me siento gozoso. ¿Por qué? Porque ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Una vida que sirve a Dios es una vida que aprende a vivir con gozo. Hermanos, aquí está. ¿Se da cuenta cómo su gozo y su felicidad no depende de lo que marque el mundo? Ahí a lo mejor le van a decir: loco, ay, no quieres salir de la iglesia, no es posible, ya deja eso, ya ponte a hacer otra cosa, que no puedes. No, pero si no sales, tienes tiempo y te pones a sentar a revisar ese libro para preparar una clase para niños que ni te entienden. No, porque no paga nada el hecho de ver formado a Cristo, ver que otros se acerquen a Cristo a través de lo que Dios. Cuando yo era un hombre indigno, ahora Dios me ha hecho digno para servirle. Una vida que sirve a Dios es una vida que aprende a vivir con gozo. Y sabe,
cuando leo esto, me acuerdo mucho de manera negativa de dos hombres que momentáneamente perdieron el gozo porque cuestionaron su servicio a Dios. ¿Sabe qué? No se parezca a Jonás, que el Señor le dice: ve a predicarles a aquellos, a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? Se fue al otro lado. ¿Y cómo iba la canción? ¿Se acuerda? Arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Y fue de mala gana. Y perdió el gozo por servir al Señor. Pero ¿sabe? No fue el único. Hay grandes hombres de Dios que perdieron el gozo porque perdieron la vista de que eran personas indignas que servían a Dios. ¿Sabe quién es otro? Y uno de mis héroes, hermanos: Elías. ¿Se acuerdan? Después de ver descender fuego del cielo, ¿qué sucede con Elías? Se escapa porque viene una situación complicada y empieza a reclamar: no es posible, soy el único. Y el Señor después se le presenta y que le dice: pues no eres el único, porque hay muchos más. Pero pierden, hermano, no pierda de vista que usted y yo somos personas indignas sirviendo al Dios creador, al Dios sustentador, al primogénito de entre los muertos. Y cuando ve su indignidad y ve cómo Dios lo utiliza para hacer una obra que es humanamente imposible, eso le debiese llenar ¿de qué? De gozo. ¡Wow! Hermano, eso no se lo va a dar nada más. ¿Sabe por qué hay gozo? Porque está colaborando. Dios le llama a participar en una obra eterna. Y todo lo que usted y yo podemos hacer es finito. Y Dios nos... Hermanos, se han puesto a pensar: los ángeles les gustaría hacer esto y no se los ha concedido. ¿Quién lo hace, hermanos? Usted y yo. ¿Se da cuenta? Impresionante. Y nada más resulta de: ahora me alegro de mis sufrimientos. Ahora observe: por vosotros. Así es que, si quiere una siguiente, vamos a la siguiente, hermano. Una vida que sirve a Dios es una vida que es una vida que sirve a Dios. Aprende, ya dijimos, a vivir con gozo, pero es una vida que aprende a vivir sacrificialmente. Observe el verso número 24 en la segunda parte. ¿Me alegro en qué? En mis sufrimientos. Y esto es precioso porque vean cómo lo podríamos traducir. Pablo dice lo siguiente: primero hay un indicador que da fuerza. Usted y yo lo pasamos de largo. Me alegro, pero hay un énfasis en mis sufrimientos. Proceden de mí. Sí, proceden de mí. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque estos sufrimientos se pueden describir: padecimientos, algo que me ocasiona dolor, persecuciones, aflicciones, dificultades, lo que ya mencionamos. Ahora me alegro en mis sufrimientos. ¿Por quién? Por vosotros. Ahora déjenme hacer una pausa. Pablo no era el único que tenía en gran estima los sufrimientos. ¿Sabe quién tenía en gran estima los sufrimientos? Todos los cristianos. Todos los cristianos de ese tiempo se sentían halagados cuando por causa de su fe había que sufrir. De hecho, hay una carta escrita por un historiador en el que se dice lo siguiente: es poco entendible cómo es posible que estos que se llaman cristianos dan gracias a Dios cuando se les echa al circo con los leones. Es poco entendible cómo es que dan gracias cuando ven la muerte de uno de sus hijos. Es poco entendible cómo es que pueden dar gracias ante la muerte de un ser querido. Todos ellos veían la parte de los sufrimientos como una opción, hermanos, para poder mostrar sacrificio a favor de otros. Así es que, dice Pablo: en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí resulta algo interesante. Dijimos que una vida que sirve a Dios es una vida que aprende a vivir sacrificialmente. Pero antes hay una pregunta. Observe, no vaya tan rápido. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí resulta una pregunta. Tiene que resultar
resultar una pregunta. Hermanos, ¿Cristo hizo o padeció las aflicciones suficientes para nuestra redención? ¿Para pagar nuestra salvación? ¿Cristo hizo eso? ¿Por qué entonces, si Cristo realizó todo el sacrificio necesario para reconciliarnos con el Padre, por qué dice Pablo, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia? ¿Por qué dice esto? Bueno, no se pierda. Déjeme recordarle algo. Bueno, decirle algo que es importante. Esta frase ha sido objeto de muchas controversias. De hecho, los católicos, la iglesia tradicional, con este texto ha llegado a pensar que se trata de una referencia a los sufrimientos de los cristianos en el purgatorio. Si Cristo ya pagó por tus pecados, pero es necesario que una vez que tú mueras vayas ¿a dónde? Al purgatorio, y ahí expíes tus culpas, porque es necesario completar lo que te hace falta de las aflicciones de Cristo. ¿Pablo está enseñando eso, hermanos? No. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la primera regla para interpretar un texto? ¿Cuál? ¿Contexto? ¿La segunda? ¿Y la tercera? Contexto. Si usted observa, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención del perdón de los pecados. Ahí está claro, ya lo hizo. ¿Cuál es el garante de que Cristo Jesús hizo esto? De que Dios hizo esto. Dios hizo esto, pudo hacer esto porque Él, Jesús, es la imagen visible del Dios invisible. La obra redentora de Cristo Jesús está sustentada ¿en qué? En el carácter de Cristo. Entonces, ¿por qué? Si ya está consumada la obra redentora, la reconciliación de Dios con los humanos que Él ha elegido para salvación, ¿por qué Pablo dice que en su carne complementa lo que falta de las aflicciones de Cristo? Bueno, es muy sencillo, hermanos. Está muy sencillo. Es que Pablo, ¿se acuerdan? Le dije, ¿cómo se le presenta el Señor Jesús a Pablo? ¿Qué le dice? Saulo, Saulo. ¿Estaba siendo perseguido Jesús por Saulo? Directamente no. ¿Quién estaba siendo perseguido? La iglesia. Pero el sufrimiento de la iglesia, ¿quién se lo está apropiando? Cristo. Es decir, Jesús completó la obra redentora con sus sufrimientos en la cruz. Él no tiene que hacer más y pagar más. Pero es una realidad que cuando usted y yo servimos a una persona más, eso trae sufrimiento. Sí trae sufrimiento. Y en el caso de Pablo era muy particular. ¿Qué había tenido que hacer Pablo? ¿Se acuérdese? Había andado en caminos de peligro. Había sido acechado de muerte. Había sido náufrago. ¿Había padecido o no había padecido? Sí. Es decir, Cristo padeció completamente para perdonar el pecado ¿de quién? De los hombres en la cruz. Pero una vez que se paga o se justifica la vida de los no creyentes tenían que ser llevados al Evangelio, y una vez llevados al Evangelio tenían que madurar. Y este trabajo era arduo, desgastante, fuerte de parte de Pablo. ¿Para qué? Para hacer avanzar la fe de estos creyentes. Es a eso a lo que se refiere, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, ¿qué es la iglesia. Pablo dice, y muy curioso, dice, ¿lo hago a favor de quién? De su cuerpo, que es la iglesia. Queda claro, el cuerpo es la iglesia. ¿Y por qué no dice otra figura? ¿Por su pueblo solamente? ¿O por la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo da la idea perfecta de ser un ser ¿qué? Vivo, que se interrelaciona, que requiere cuidado. Es un ser orgánico que necesita ¿qué? Crecer. Por ellos es que hago todo este sacrificio. Y estoy alegre. ¿Por qué? Porque veo el resultado en sus vidas. Hermano, cuando Pablo nos enseña con esto, que una vida que sirve a Dios aprende a vivir ¿cómo? Sacrificadamente. Aprende a vivir
sacrificadamente. Hermanos, usted probablemente vive queriendo agradar a Dios y seguramente tiene luchas y tiene circunstancias complicadas en su vida. Pero le voy a decir una cosa: no hay mejor manifestación de sacrificio y no hay mejor manera de amor hacia los hermanos que cuando usted se sacrifica, por ellos. Y mire que es sacrificio. Mire, hermano, le voy a decir una cosa: mis hermanos no dicen nada. ¿Le gusta cómo se oye el grupo de alabanza? Sí, ¿verdad? Pero ellos cuando están para hacer esto, ellos ya están aquí desde mucho antes. Hermanos, eso implica sueño, eso implica sacrificar sueño, y todos los días se paran a trabajar y todos los días salen a trabajar con ganas, pero ellos deciden hacerlo así. Le voy a poner otro ejemplo más: aquellos que preparan una clase. Hermanos, seguramente llegan como cualquiera de nosotros, totalmente cansados, agotados del día, y aparte llegar a hacer cosas a la casa, y todavía siéntese un rato más a ¿qué? Estudiar la lección para enseñarla a un pequeñito. Ay, hermano, bueno, es que usted me está hablando, pastor, pues de gente que hace algo en la iglesia. Bueno, hermanos, servicio también es ¿qué? Pues el aseo. Pregúntenos a los que nos tocó hoy: ¿tenemos que salir antes o no? Claro, hermanos. O el simple hecho de si un hermano tiene necesidades de ser escuchado para orar con él. ¿Saben qué? Si le dice: oye, necesito hablar con alguien, ¿me das un rato? O sea, a lo mejor tiene que mover su agenda en la semana para ir y buscarlo. Es sacrificio, hermano. Y para este ejemplo, una vida que sirve a Dios aprende a vivir con gozo, pero aprende a vivir sacrificadamente. Para esto no hay mejor ejemplo que ¿quién? Que nuestro Señor Jesús. Que Él vino a este mundo para la hora exacta. ¿Cuál hora? La hora de su sacrificio. Y ¿sabe? Le costó trabajo llegar a ese punto. ¿Recuerda qué pasó previo a que fuese apresado? ¿En dónde se encontraba? En el huerto del Getsemaní. ¿Y qué sucedió? Se llevó a 3 de sus discípulos. ¿Para qué? Para orar con ellos. Les dijo: oren por mí. Y el Señor estaba tan angustiado que ¿qué? Entró en una gran tensión que incluso ¿qué? Sudaba sangre. Sin embargo, le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y lo ve partir hacia la cruz. Cuando usted y yo servimos, hermanos, aprendemos a vivir con gozo, pero aprendemos a vivir sacrificadamente, y somos más como Jesús. El hecho de tener oportunidades de servir, la que usted quiere y la mínima que parezca, es una ocasión de decir: voy a servir a mi Señor. Voy a recoger las mesas. Pues sí, lo voy a hacer. Tal vez nadie más lo hace, pues lo hago con gusto, porque lo hago en sacrificio por mis hermanos y lo hago en sacrificio por la iglesia. Vean, cosas prácticas en el servicio de Pablo, es lo que estamos aprendiendo. Yo le dije hace un rato que en Colosenses 1, 24 al 29 encontramos razones para dedicar nuestra vida al servicio al Señor. Y ya vimos: una vida que sirve a Dios aprende a vivir con gozo y aprende a vivir sacrificialmente. Pero también una vida que sirve a Dios aprende a vivir con una dirección, con un propósito. Si usted lo quiere ver así, observe lo que dice el verso 25: hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Mire, esto es simplemente impresionante. De la cual fui hecho ministro. Ahora Pablo va a decir: hago mi parte por su cuerpo, que es de la iglesia. Y ahora va a decir: de la cual fui hecho ministro. Y aquí es importante mencionar lo siguiente: Pablo no todo el tiempo fue ministro. Él fue un judío, y como no creyente le podemos categorizar porque él lo dijo y porque es palabra de Dios. Dice: y yo soy el primero ¿de qué? De los pecadores. De los pecadores soy el peor. Y le queda. Y este hombre, que era el peor de los pecadores, llegó a ser ministro. De la cual fui hecho. Yo llegué a ser ministro.
fui convertido en ministro. El énfasis está no en que Pablo es ministro, sino en que llegó a ser, fue convertido. Su corazón fue cambiado, modificado. ¿Por quién? Por Cristo. Y hermanos, aquí usted, bueno, yo no sé, yo me emociono, hermanos. Yo espero que se lo intente transmitir y decirle, hermanos, este hombre que era el matón de los cristianos, perseguidor, azote de los cristianos, Dios lo rescata, cambia su vida, le aprende a vivir con gozo y ahora a sacrificarse por aquellos que perseguía. Y le dice, el propósito de tu vida no es ser judío de judíos, fariseo de fariseo. La dirección de tu vida es que te voy a hacer ministro conforme a la administración, conforme a mi beneplácito, lo que yo te otorgué, la economía que yo decidí administrar, a ti te la di. No te lo merecías, pero Él se la dio. Ahora, hermano, frénese tantito, párese tantito. ¿Sabe que usted y yo no somos tan distintos? Creo. Tal vez usted no es un genocida, mocho oreja, secuestrador, asaltante de banco, pero sí le puedo decir una cosa. Usted y yo somos pecadores, pero éramos pecadores no redimidos, que se habían ganado a pulso el infierno. Ahora somos pecadores redimidos, perdonados, reconciliados con el Padre. Y hermano, piense en lo siguiente. ¿Cuántas veces renegó de Dios? ¿Cuántas veces renegó de querer saber de Dios? ¿Cuántas veces se interpuso con Dios en su vida y le dijo, yo no quiero saber nada de ti, no me interesa? ¿Cuántas veces con sus actos le despreció? ¿Cuántas veces, abierta o escondidamente, se alejó? Pues le reconcilió. Y a Pablo le llamó a ser ministro, apóstol, pero a usted le llamó a ser un siervo más. Y déjeme decirle que es sumamente importante que dice, del cual fui hecho ministro, del cual fui hecho esclavo, diáconos. Ya le suena la palabra, pero no usa dulos. ¿Por qué razón? Porque son lo mismo, esclavo, diáconos y dulos, un siervo más, uno del montón. Pablo no dice, y soy el apóstol. No, Pablo dice, y soy el esclavo de Cristo y el esclavo de ustedes. Dulo se utilizaba para decir, es siervo del Señor, pero diácono se utilizaba para decir, soy siervo porque realizo esta función. Entonces Pablo dice, yo fui transformado, fui hecho un esclavo por la gracia y la administración de Dios. Dios me lo otorgó y me fue dado esto para beneficio de ustedes, porque voy a llevar a cabo, a fin de llevar a cabo la predicación. ¿Ya vio? Fui hecho esclavo, ¿para qué? Para predicar. Y aquí hay una cuestión, hermanos, de la cual nadie de ustedes ni yo nos podemos chispar. Por tanto, ¿y qué, hermanos? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Predicándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas. ¿Quién está llamado a predicar? En especial aquí sí es Pablo. Pablo tuvo que salir, dejar de ser el perseguidor. Y usted lo ve, en el momento en que Pablo, Hechos capítulo 9, es reconciliado con el Padre, lo primero que hace es orar por él y se pone a debatir ¿con quién? Con los judíos, no perdió tiempo. Y después vemos al implacable Pablo desgastando su vida de Hechos 9 hasta Hechos, en su último capítulo, predicando y predicando y predicando. Se la tomó en serio. Este hombre sabía que su vida tenía un propósito. En sentido, hermanos, qué triste es oír cuando la gente dice, ¿sabes para qué viniste a este mundo? Pues estas son preguntas existenciales. ¿De cuándo? De la secundaria, ¿no? Y algunos a los 40 años se nos siguen preguntando. ¿Y sabe que usted tiene la respuesta? Usted tiene un propósito. Vino a este mundo a nacer para ser reconciliado con el Padre. Vino a este mundo ¿para qué, hermanos?
El propósito es darle gloria a Dios, y la gloria se da a través de su vida y el servicio. Ahí está. ¡Qué impresionante! Dice Pablo, entonces, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Dios en su soberanía se lo otorgó, que me fue dada para beneficio no vuestro. Pablo sabía, hermanos, otra vez, apelo al recuerdo de la vida de Pablo. Pero Pablo sabía que estaba ahí porque esto era provechoso. ¿Para quién? Para la iglesia. Y miren que Pablo tenía un anhelo más grande que servir. ¿Y sabe cuál era ese anhelo? Ya llévame. Ya quiero que me quites la vida, Señor, ya llévame. Pero bueno, me quiero quedar para provecho de ustedes. ¡Wow, hermanos! Lo único que superaba el deseo de Pablo de estar con su Señor era el deseo ¿de qué? De servir. Hermanos, porque el propósito de la vida de Pablo era ¿cuál? Predicar el evangelio. Hermano, ¿sabe? Nuestro mayor deseo debiese ser predicar el evangelio. ¿A quién? A creyentes. Y enseñarlo entre los creyentes y predicarlo a los no creyentes. Usted no se va a poder sentir más pleno que haciendo esto. Vean qué tan pleno se sentía Pablo, que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Cuando una vida tiene sentido, tiene propósito, tiene dirección, es capaz de ser movida por Dios para ser utilizada de cualquier forma. ¿Sabe qué ejemplo me recuerda esto? Cuando nosotros vemos que nuestra vida tiene un objetivo, un propósito, vemos que todas las circunstancias apuntan a eso. Le voy a decir, por ejemplo, que conseguí un mejor trabajo, que me permite tener más tiempo. Usted no dice, la idea no sería que usted piense, voy a tener más tiempo para echarme una siega. No, hermanos, tendría que pensar usted en lo siguiente: voy a tener oportunidad de levantarme a tener mi devocional, porque lo que aprende ahí lo voy a ir a enseñar. O usted podría decir, voy a tener más tiempo, pues ahora sí voy a tener oportunidad de regresar a los estudios de los miércoles. O voy a poder llegar con mi familia y a poder tener mi devocional familiar. O voy a poder invertir y hacer esto para la iglesia, hacer esto para Dios. Ahora sí, me voy a poder dedicar a estudiar más a fondo la Biblia una vez a la semana. Pero le voy a pedir al pastor Isaac, o a Santiago o a Arturo que me digan cómo, pero lo voy a hacer. ¿Se da cuenta? Tiene un propósito, toda su vida lo alinea a eso. Y saben, así tiemble, relampaguee, se mueva todo a su alrededor, usted sabe que ese es el propósito y que todo sucede para que se cumpla ese propósito. ¿Sabe la vida de quién me recuerda eso? De una manera distinta. La vida de José. José no sabía ni qué pasaba en su vida. Solamente lo echaron en un cepo, lo sacaron, lo vendieron esclavo, se lo llevaron lejos, sirvió, prosperó, lo meten a la cárcel, hace un favor, se olvidan de él por años y de repente lo manda a llamar el faraón. Da una solución, lo ponen como el segundo del faraón, y después de muchos años, 20, 25 años, muchos años, llegan sus hermanos y dicen, por eso pasó todo eso. Ese era el propósito de Dios, que yo viniera aquí para que el pueblo de Dios preservara. Nuestro propósito es mayor: predicar la palabra de Dios. Una vida que sirve a Dios aprende a vivir con gozo, a vivir sacrificialmente, a vivir con dirección, con propósito, como lo quiere decir, pero aprende a vivir agradecido por la gracia de Dios. Entonces dijimos, en Colosenses 1, 24 al 29 encontramos razones para dedicar nuestra vida en servicio al Señor. Sí, porque aprendemos a vivir, también dijimos, con gozo, sacrificialmente, con un propósito, y ahora aprendemos a vivir agradeciendo la gracia de Dios. Y observe, verso número 26 al verso número 28. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres
y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Por la siguiente razón. Les va a decir el apóstol Pablo: yo predico la palabra de Dios, es decir, el misterio. Y cuando dice Pablo el misterio, usted ya conoce esto. Usted ya sabe cuál es el misterio. Algo que había estado oculto de parte de Dios, que no había sido revelado en ningún momento, desde que se creó el mundo hasta este momento en que escribe Pablo. Es necesario recordar lo siguiente, que junto con la carta de Colosenses se escribió otra carta más, la que nosotros conocemos como la carta de los Efesios, que probablemente es la carta a la iglesia de Laodicea. Probablemente, no lo puedo decir o asegurar, pero en las dos cartas habla del misterio. ¿Cuál es este misterio? ¿A qué se refiere? Sí, es que Pablo va a decir, el misterio es un secreto. Y ¿sabe qué? Yo le dije algo que es bien importante. Ya que lo van a buscar por ahí, Efesios 3:9, si alguien lo tiene, porque ahorita lo lee. Pero déjenme decirle algo. ¿Saben por qué Pablo dice el misterio? ¿Quiénes eran los falsos maestros de Colosas? Los gnósticos. Y los gnósticos decían que ellos tenían que recibir una ¿qué? Una revelación desconocida, un misterio. Y dicen, Pablo, no es posible. El verdadero misterio es del cual yo fui llamado a ser ministro, predicador. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, el misterio es el siguiente. Este misterio, dadas las características, ha estado oculto. Nadie lo conocía. Y observa el verso 26. Desde los siglos, podría decirse, desde la eternidad había estado oculto. Y había estado oculto a generaciones pasadas. ¿Cuáles generaciones? Pues hermanos, esto se vuelve trascendente. Nadie lo sabía. Desde Adán hasta la generación de Pablo. Nadie sabía lo que va a decir Pablo. ¿Cuál es? Porque ahora ha sido manifestado, ahora ha sido revelado. ¿A quién? A los santos. Ahora ha sido revelado a los santos. Entonces, hermanos, ¿cuál es este misterio? ¿Alguien tiene Efesios 3:9? ¿Qué dice? Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué más sigue? De este modo, hasta el 12. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, el misterio es que la iglesia ahora tenía acceso a Dios. ¿Pero quién es la iglesia? ¿La iglesia es el pueblo judío? No, son dos entes distintos. Y hermanos, estos versos son el sustento de esto, porque observen lo que dice, verso 26. A generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia, está hablando de la iglesia. ¿Quiénes han sido reconciliados? Los elegidos, la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles eran las riquezas de las glorias de este misterio entre los gentiles. El misterio, hermanos, es lo que aquí se corre el velo, es lo que ha sido sacado a la luz. Es que los judíos eran ¿quién? El pueblo de Dios. Eran a quien Dios había elegido para establecer un pacto, en quien Dios había vertido todas sus promesas selladas y garantizadas con la persona de Dios. Pero los gentiles eran un pueblo ¿qué? Extranjero, lejano, idólatra, corrompido, que no quería saber de Dios. Pues el misterio es que este pueblo lejano, lejano, pecador, corrompido, idólatra, que solamente en su mente pensaba en hacer el mal. Traiga a su mente Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son manifiestas.
Y todos estos son iguales. Todos son iguales. Son de lo peor. Estos son reconciliados. Y ahora son pueblo de Dios. Cuando usted sirve a Dios, le enseña esto a la gente. Dígame, entonces, si no empieza a vivir agradecido por la gracia de Dios, porque lo primero que resulta en su vida es decir, ¿cómo es que yo siendo eso ahora soy elegido por Dios para servirle? ¿Cómo es que yo siendo esto, ahora Dios me lleva a predicarle a alguien que es igual a mí? La gracia de Dios. La gracia de Dios que reconcilia. Y Pablo por eso se da cuenta, porque dice, me alegro. Ahora me alegro, no quepo del gozo. Entonces, a sus santos, a quien Dios quiso dar, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros? Pero ¿saben cuál es el mayor de los misterios, hermano? No es que los gentiles ahora sean pueblo de Dios. Es que en los gentiles, que eran idólatras, corruptos, pecadores, separados de Dios, y espero que ahí usted se esté identificando, el mayor misterio es que Cristo es en vosotros. Que ahora Cristo vive, mora en nosotros. Su vida es diferente. Cristo lo cambió. Se ha hecho uno con Dios. Dios habita en su persona. Hermanos, ni el pueblo judío experimentó eso en el Antiguo Testamento. Y usted y yo sí. Dígame si no aprendemos a vivir apreciando la gracia de Dios. Hermanos, la pregunta tendría que ser, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no otro? Pues por beneplácito de Dios, hermano. ¿Y por qué, aparte de que me salva, por qué me llama a servir llevando a otros a este mismo punto? Por gracia, hermanos. Por beneplácito de Dios. Y sabe, observe, porque viene una parte que es en verdad impresionante. La esperanza de la gloria. El misterio es que Cristo mora en nosotros, y la esperanza de llegar a estar en la gloria con Dios, de recibir las promesas, la herencia, todo lo que nos espera en la eternidad. ¿Sabe en quién está sustentado? En la esperanza. ¿Y quién es la esperanza? ¿Quién selló la redención del hombre? ¿Quién no la va a dejar caer? Cristo Jesús, descrito en el capítulo 1, versículos 14 al 20. ¡Guau! Pablo en verdad dice, por eso es importante recordar que aquí hay razones para dedicar nuestra vida en servicio al Señor, porque una vida que sirve a Dios aprende a vivir con gozo, aprende a vivir sacrificialmente, aprende a vivir con dirección o propósito, aprende a vivir agradecido por la gracia de Dios, pero aprende a vivir para la gloria de Dios. Ese es el último. Ahora, quiero que usted observe, porque el servicio, hermano, no le voy a mentir, el de Pablo fue extenuante. Observe lo que dice la palabra de Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos. Dice Pablo, a Él nosotros proclamamos. Denme un segundito. A Él nosotros proclamamos. Denme un momento. Se me movió mi apunte. Y va a decir el apóstol Pablo que entonces a Él nosotros proclamamos. Es muy curioso que esta palabra la escoge precisamente Pablo. Dice, porque este misterio que se revela en la vida, en la persona de Cristo, nosotros, por eso a este Cristo es al que anunciamos. Lo sacamos, lo damos a conocer en público, porque es un suceso que nunca había sucedido. Hermanos, aquí es donde a lo mejor nosotros debiésemos cuestionarnos. Mire, qué bueno que hoy Arturo dijo testimonios de quién predicó, y hoy hubo 3, pero me espantaría que no predicáramos, porque Pablo proclamaba el evangelio, lo hacía público, porque era un hecho importante, contundente, que había sucedido en la historia.
Cristo se hizo hombre y a ti, pecador, te reconcilió y ahora mora en ti. Pero dice que, fíjese muy bien, lo proclama y después va a decir, amonestando. Nosotros amonestamos. ¿A qué le suena amonestar? Corrección. Bien. ¿Sabe? Pudiésemos irnos con la idea de que lo proclamamos regañando a la gente. No, que te voy a sacar la Biblia y te voy a dar los videos para que entiendas. No. Pablo va a decir, nosotros proclamamos amonestando y apunta a instruir, ¿sabe? A enseñar la conducta. Lo que tú haces te separa de Dios. Y sabes, es a instruir que tu fe es incorrecta. Por lo que este hombre que proclama, esta mujer que proclama el Evangelio, advierte y aconseja sobre las grandes consecuencias de esta acción y creencia incorrecta. Hermanos, es una súplica. Deja de hacer eso. Deja de creer eso. Porque si tú sigues por ahí, las consecuencias son grandes. Oye, ¿ya vio el corazón de este hombre? Se desvivía por aquellos que no conocían. Este hombre en verdad se desvivía. Hermanos, es impresionante lo que hace Pablo. Por ello, es que en algunas ocasiones se traduce como proclamamos exhortando, llamando al ruego, a que vengas. Y observe, y el énfasis se encuentra no en amonestar, sino en ejercer influencia. Todo esto dice esa sola palabra, hermanos. Ahora, ¿cómo usted ejerce influencia? Si no le dejan hablar. ¿Cómo ejerce influencia? ¿Cómo proclama si no le dejan hablar? Ejerciendo influencia. ¿Cómo lo hace? Con la manera de vivir. Siendo totalmente, ¿qué? Distinto. Usted no puede ser igual que todos, hermano. Usted no le puede entrar a la mordida. Usted no le puede entrar, como nos decía hace rato Arturo, a robar el tiempo en el trabajo. Usted no le puede entrar a eso. Usted no puede ser igual que aquellos en su manera, igual que la gente que no conoce a Cristo en su manera de ser. No puede ser doble sentido. No puede ser grosero. No puede, no. Tiene que influenciar porque usted con eso abre las puertas para ejercer, ¿qué, hermanos? Influencia y llamarles al arrepentimiento. Hermano, ¿no le ha pasado que incluso usted por llevar una vida santa y agradable a Dios no termina diciendo, no, eso no lo digas delante de tal persona, de ti? Ejerce influencia, está proclamando. Lo ideal es proclamar con la palabra y proclamar ¿con qué? Con el acto. Y aquel que no hace esto está en graves problemas. Tendría que cuestionarse si seriamente ha sido llamado por el Señor, ha sido reconciliado por el Señor. Amonestando, entonces ya dijimos qué es, pero después dice, observe, vamos a acabar, a todos los hombres, enseñando a todos los hombres, y aquí repetidamente, a todos los hombres, y todo, enseñando a todos los hombres. Y cuando dice Pablo, enseñando, se refiere a enseñar ¿qué? La verdad. Mire, aquí viene una dupla. ¿A quién le predica o le proclama? Al no creyente. ¿A quién le enseña? Al creyente. Pablo no era de esos de los que, bueno, ya le prediqué, ya no que se busque iglesia, y solito. No, ¿qué hacía Pablo? Enseñando a todos los ¿qué? Los hombres, con toda sabiduría, que este hombre que ya nació espiritualmente, yo le voy a enseñar, le voy a guiar, le voy a explicar cómo debe vivir, qué debe de creer, cómo debe de comportarse en la fe, para que actúe sabiamente. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Que pueda aplicar lo que sabe de la palabra de Dios en su vida y lleve una vida congruente con lo que sabe y lo que cree. Y aquí viene para nosotros, hermanos. Pablo lo hacía. ¿Y que nosotros estamos llamados a hacerlo? Usted está llamado a salir a predicar. Y está llamado, no va a ser apóstol, no va a ser, pero sí es ministro, sí es siervo, un siervo más, que está llamado a predicar y está llamado a enseñar a otros dentro de la iglesia.
Si la iglesia no funciona al 100% es porque el 100% de los miembros no sirven. Todos estamos llamados a proclamar y estamos llamados a enseñar. Y observe a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La idea es que cuando hagamos esto, en ellos se ha formado la imagen del varón perfecto, que la gente se parezca cada vez más a Cristo. Y por último, y con este fin también trabajo. Y cuando dice con este fin trabajo, ¿sabe cómo dice Pablo que lo hace? Trabaja hasta extenuarse, hasta estar totalmente consumido, fatigado. Eso solamente es, y con este fin trabajo. Yo trabajo hasta fatigarme, hasta no poder más. Y recuerda a Pablo, antes de recibir la ofrenda de los filipenses, ¿qué hacía de día? Predicaba. ¿Y qué hacía de noche? Se sostenía, hacía tiendas. ¿Y a qué horas dormía? Pues así era el servicio. Pero es que él es apóstol. Aquí dice, soy siervo. Hermanos, estamos llamados a que nuestra vida sea consumida en esto. ¿Saben por qué? Porque es eterno y lo refuerza. Trabajo hasta extenuarme, esforzándome. Ya lo dijiste. Pues es importante que lo repita, ¿no? Esforzándome. Porque busco ser en mi trabajo duro. La idea es, en mi trabajo duro y en el cansancio total, busco ser eficaz. No andaba disparando balas perdidas. Ese es Pablo. Ese es Pablo el que sirve, el que fue dado para beneficio de la iglesia. Y no solamente la iglesia de los colosenses, de la iglesia, cuerpo de Cristo. El cuerpo le dicen místico de Cristo, el que no es visible, pero que se encuentra regado por todo el mundo. Dígame si usted no le termina dando gracias a Dios por la vida de este hombre. Pues ¿sabe qué, hermano? Dios está llamando y gritando para que se levanten más siervos. Y se han levantado a través de la historia. ¿Sabe uno de los que más me gustan? Adoniram Hudson. Misionero al sureste del Asia, al país antiguo llamado Myanmar. Decidió sacrificar todo. Cuando fue a pedir a su esposa el matrimonio, le dijo a su papá: pues le vengo a pedir a su hija el matrimonio. No le ofrezco nada, le ofrezco riesgos, le ofrezco privaciones, le ofrezco peligros de muerte, pero le ofrezco una gran recompensa eterna. ¿Y sabe qué hizo el papá? Ese es el hombre para ti, hija, cásate con él. Y se fueron a Myanmar. ¿Sabe otro hombre que me fascina? David Livingstone. Dejó todo y se fue al centro del África a ser misionero. Y estando ahí, vivió totalmente en privación. Ya era una leyenda y no había regresado. Y entonces un hombre llamado Stanley, reportero, fue a buscarlo. Y cuando lo encuentra en el centro del África, pasó 2 semanas con él. ¿Y sabe qué sucedió? Este hombre se convirtió al evangelio y después regresó a ser misionero en el África. Hombres que han sacrificado todos. Hermano, si la iglesia no sirve al 100%, es porque la iglesia, si la iglesia no funciona al 100%, es porque los miembros no funcionan el 100%. Pero no solamente es número, es un compromiso total, extenuante, desgastador. A lo mejor esto para algunos de nosotros nos sirve para renovar nuestros votos y decir: yo te quiero seguir sirviendo así, Señor. Quiero que mi recompensa sea grande. No importa qué haga, no importa cuál sea mi puesto. Tengo que lavar el baño, lo lavo. Tengo que hacer esto, lo hago. Pero quiero hacerlo con gran devoción. Porque entiendo, porque comprendo que cuando vivo para tu servicio, aprendo a vivir con gozo. Aprendo a vivir sacrificialmente. Aprendo a vivir con dirección. Aprendo a vivir agradecido por tu gracia, pero también aprendo a vivir para tu gloria. Con este fin trabajo esforzándome, según su poder
que obra poderosamente en mí. Dice Pablo, yo no lo hago por mis fuerzas. Lo logro hacer porque el que opera en mí todo su poder, toda su dunamis, toda su dinamita, todo su poder es el de Dios eterno y es para su gloria. Que Dios haga su obra en mí, que la haga a través de mí. Espero, hermanos, que al escuchar este mensaje del apóstol Pablo, el regalo, el inmenso regalo que Dios hizo a la iglesia, aprendamos razones por las cuales podemos vivir en servicio a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y tu amor. Muchas gracias, Padre, porque como lo aprendemos en este texto, no somos dignos, Padre. No somos dignos de ser salvos, no somos dignos, no en nuestras capacidades o en nuestras fuerzas, no somos dignos de haber recibido, Señor, de haberte recibido por regalo, no somos dignos de haber sido reconciliados, llamados a servir, participar en una obra eterna. Sin embargo, Padre, lo aceptamos con gusto y lo aceptamos alegre, Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado. Gracias por aquellos que han servido antes de nosotros y a consecuencia de su trabajo en tu reino estamos aquí. Ahora, Señor, ayúdanos a ser despertados a nosotros, Padre, que seamos personas que se esfuerzan vehementemente por ver tu nombre exaltado. Ayúdanos a tomar la fuerza de donde no la tenemos, Padre. Aquellos que ya la tienen, síguele sustentando. Te amamos, Señor. Oramos y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.